Pues alguien me ha dejado una muy buena pregunta. Ahorita tienes plantas que se vayan, que ya terminan floración o simplemente no se adaptaron, o tienes plantas que ya empiezan a florecer de aquellas que tú rescataste. Pues esa es muy buena pregunta. Para las personas que están interesadas en saber el chisme completo, pues siéntense tranquilitos que ya el chisme verde va a comenzar. Bien, les muestro. Por acá empezamos por esta, la belleza. Bueno, ya podemos decir que es la ex belleza, porque la belleza ya dijo hasta aquí, ¿verdad? Y ha estado florecida por largo tiempo, ¿verdad? No tenemos por acá ningún botón, pero yo contenta de que por lo menos tuve la suerte y la dicha de ver su flor y sinceramente la coroné con ese nombre de la belleza, porque esto llegó antes que llegara esa que está de atrás, que esto también es otra belleza. Bien, esta se va, ¿verdad? Bien, ahora les muestro otra cosa. Vamos a apagamos aquí. Fíjense si el humidificador está activo, que mire cómo está aquí la humedad. Le dio completa aquí a las hojas de la planta y se nota la diferencia entre estas y estas. Bien, por acá tenemos amenaza de que pronto me voy. Mora, hiciste lo que pudiste, pero pronto me voy. Bien, entonces en esta parte hay una hoja que se cae, otra que no está muy bien, pero todavía quedan dos hojas que están bien y las raíces están perfectas. Bien, ponemos aquí, pues lo botamos. Bien, eso es lo que hay por el momento, ¿verdad? ¿Qué es lo positivo que tenemos por acá? Bien, bajemos un poquito el zoom. Por acá tenemos positividad porque hemos esperado un año para ver esto, ¿verdad? Ya creo que se lo mostré en otro video. Y ella está muy bien, está preciosa. Y tengo el regocijo. De verdad que sí, estoy muy contenta de verla al cabo de un año. Y miren el botoncito ese que está aquí. Vamos ahora a mostrarles las plantitas que dijeron, aquí estoy. Cuando yo paso lista, ellos dicen aquí, y estas dijeron, aquí estoy. Miren, esta es una de las varitas que miren aquí, no sé si recuerdan, esta plantita tiene al señorito Spongebob y yo no sabía que esa planta tenía flores blancas, porque yo eso lo rescaté. Eso venía en una de las cajas, de las muchas cajas, ¿verdad? Y pues por acá viene abriendo el segundo botón y yo súper contenta, ¿verdad? Entonces, de verdad que a mí me gustan mucho las orquídeas blancas. Me gusta, son divinas, son bonitas. Como ya yo perdí una, la perdí esta que está aquí atrás, esa que está ahí detrás, esa perdió las flores. Yo le corté la vara y le dije, bueno, muchas gracias por haber florecido para mí. Y sé que es esa porque tiene los 3 colores de sustrato. Bien, entonces, para no quedarme corta, bueno, señor, eso no bastó. Esta que estaba aquí al lado, que está cogiendo humedad, porque el humidificador las golpea desde por la mañana. Miren aquí. Entonces, a ver, ¿a quién que le den pan llora? Pues yo no puedo comer pan. Pero orquídeas me encantan. Me encanta ver los botones.
Me encanta ver que se recuperan. Por acá tenemos aquí en lista espera. A ver cuál de las dos abre primero, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, les voy a hacer un cuento. Esto es un chismecito verde. Yo esta planta la saqué completo de ahí. Yo creo que ya yo lo dije, pero bueno. Hay personas que no ven mis videos completos. Yo la saqué completica de ahí. Completo todo. Con esa rama, esa varita floral que todavía no tenía botones. La saqué, le hice los cortes de raíces. Le puse ese sustrato que se llama Binsky. Y dije, Mora, perdiste la vara. Pues tú sabes bien que eso es un estrés añadido. Y tú por tonta vas a perder la varita. Yo simplemente crucé. Ustedes saben mis tácticas. Yo crucé mis dedos. Sí, yo crucé los dedos. Porque usted nunca sabe. Yo dije, bueno, mira, Mora, si pierdes la varita fue por tu culpa y tú lo sabes. Así que no empieces a llorar ni a tirar nada, que fue tu culpa. Pero no, miren, ella está bien. Sacó 3 botones y estoy súper contenta. Y aquí también tenemos 3 botones. Y ahí detrás tenemos una varita chiquitita. Que ya le haré un video a esta varita. Porque se lo merece. Entonces, vamos a hablar de otra cosa. Porque este es el ají chili de mi hija. Bueno, mi hija estuvo aquí de visita. Y estaba parada aquí mirando. ¡Ay, mamá, miren las orquídeas! ¡Qué bonita! Pero ella estaba parada aquí, donde estoy yo. Y estaba mirando para allá. ¡Ay, esa cómo se llama! Esa que parece, ¿cómo fue que me dijo? Una botellita. Estaba hablando de la orquídea Pelori. Ella no parece ninguna botellita, pero mi hija es especial. Ella le pone sus nombres y yo me tengo que adaptar. Yo le dije, no, esa es una orquídea condición pelórica, bla, bla, bla. Y le expliqué un poquito. Y le dije, ¿no has visto lo que tienes ahí al lado de tu pierna? Si es un perro que muerde, ¿eh? Me dijo, mamá, ¿de qué tú estás hablando? Digo, mira lo que tienes ahí al lado de tu pierna. Me dijo, ¿y esta planta qué cosa es? Ay, pero mira cómo está de grande, mamá. Pero eso no es una orquídea. Digo, no. Adivina qué cosa es eso. Que me lo diste hace mucho tiempo. Me dijo, ¿ese es el chili? Que sí, ese es el chili. Me dijo, ay, mira las florecitas, pero qué bonito. Que entonces, que no sé qué. Ahí estuvo ahí como 5 minutos alabando a la planta. La subió y la subió. Y dije, por Dios, que no la deje caer. Pues ella contentísima con su chili. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo qué sé, yo no sé cuidar eso. Ya tendré que buscar por aquí, por allá, a ver cómo la saco y la pongo en otra maceta y todo eso. Ya yo buscaré, no te preocupes, que eso no se va a morir. Porque ya estaba esperando un año. Un año estaba esperando por eso, igual que por esta. Un año. Y sinceramente, como dice nuestro querido Marc Anthony, tú eres una bendición. Bueno, ¿verdad, cabrito? El cabrito está contento y feliz. Vamos a tocarle un poquito el cascabel. A ver, pues bueno, voy a encender y le bajamos la intensidad porque está, miren cómo da directamente encima de esa planta. Ahí se lo bajamos a 1. Vamos a ver si cambia un poquito la dirección. Eso, y que cambie la dirección, que ya esa planta cogió bastante ducha. Pues señores, me voy despidiendo. Recuerden mi eslogan, sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.